conectateradio.com. ¿Tienes problemas con tus impuestos o tu facturación digital? ¿Tu empresa requiere auditoría urgente? ¿Necesitas asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Buscas ordenar tu nómina o simplemente no cuadran las cuentas? Nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estás buscando. Te ofrecemos una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías, contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados Corporativo Contable. Consulta nuestra página web y redes sociales. Si vives o te mudaste a la ciudad de Querétaro, y tú y tu negocio requieren de un centro de trabajo al que sea fácil llegar, con opciones de tamaño en sus espacios, adaptable a la naturaleza de tu negocio, con servicios que facilitan tus actividades y acceso privado y seguro. Launchbox lo tiene todo a un precio irresistible. Marca ahora al 442-129-7835 y hazlo una realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la más cordial bienvenida a este programa a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio, todo tipo de persona de negocio que quiera crecer como empresario, como emprendedor. Este es el espacio correcto para poderlo empezar a llegarte de estos recursos que te permitan crecer en este conocimiento. Te recuerdo, amigo mío, que todo este conocimiento del coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web, consultorioempresarial.com.mx. Entra ahí a la página web, puedes navegar en ella y vas a encontrar en ella decenas de tips, ¿verdad? Para manejo de negocio en sus redes, y también ahí vas a encontrar la mecánica de cómo puedo ayudarte a crecer como empresario. Bien, amigos, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que nos interesa conocer desde la perspectiva de un especialista. Se trata de los motivos que pueden poner en peligro el desarrollo de una pyme, básicamente las señales de alarma. Así que te va a interesar esto, amigo mío, para que tomes nota y pongas mucha atención en el momento en el que esta empresa, tu negocio, adquiera ciertas dimensiones. Posiblemente antes de llegar a esas dimensiones puedes empezar a detectar estas señales de alarma. Para ello nos va a acompañar desde Argentina el doctor Juan Carlos Balda. Él es doctor en ciencias de la administración, él es consultor y capacitador especializado en este tema de las pymes. Estimado Juan Carlos, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Alejandro? Un honor poder acompañarte en esta emisión y estar en contacto directo con tantas amigas y amigas de México. Es un placer, mi querido Juan Carlos, que hoy contamos con tu presencia para poder charlar sobre estos temas que nos interesa tenerlos presentes, temas que tienen que ver con factores que pueden en el futuro influir de manera sustancial y definitiva en el desarrollo de la empresa. Me encantaría si nos puedes, estimado Juan Carlos, comentar un poco sobre tu semblanza para que nuestra audiencia sepa quién eres tú y por qué desde Argentina nos estás visitando, estimado Juan Carlos. Bienvenido. Sí, con todo gusto. Bueno, yo podría comentarles un poco lo que vos anticipaste, Alejandro, respecto de mi formación en administración y demás, pero yo creo que uno de los motivos, o el motivo fundamental por el cual yo estoy acá hoy con ustedes, es porque soy segunda generación de una familia que se dedicó a tener su propia pyme, y aprendí desde muy joven de los sacrificios, del esfuerzo y de lo que implica el llevar adelante el día a día de estas empresas. A partir de ahí me formé y adopté como propósito de vida
ayudar a los empresarios, que son para mí los verdaderos héroes del siglo XXI, porque son quienes generan trabajo, son quienes dignifican el trabajo, los que le dan posibilidad a los conciudadanos, a los compatriotas, de poder aspirar a algo más. Y lo hacen en la gran o en la inmensa mayoría de los casos sin ayudas externas, o sea, arriesgando todo lo que tienen. Entonces, desde ese punto de vista, me parece, y siempre lo sentí de esa manera, que estar al lado de este grupo, de esta raza tan especial, es un deber para cualquier profesionista que les guste las pymes. Soy docente universitario hace más de 35 años, especializado en pyme. Soy consultor en dirección y gestión de la pequeña y mediana empresa. También trabajo toda la problemática de la empresa familiar y las complicaciones y las oportunidades que genera eso. Me dedico a dar conferencias compartiendo esta visión de la gestión y la dirección de pymes. He tenido la inmensa alegría personal de estar en México 4 veces dando charlas, participando incluso de la Semana Nacional del Emprendedor en el 2017-2018, lo cual constituyó para mí uno de los motivos de alegría y satisfacción más importante, porque tuve casi 7 años para poder dar esa primera charla en ese estrado. Así que desde ese punto, Alejandro, tengo además un blog. Mi blog se llama Grandes Pymes, es un blog de más de 75 millones de visitas desde que fue creado en el 2009, y que no es casualidad que el país que más visitantes tiene en mi blog es México, ¿no es cierto? Así Entonces, la realidad es que la problemática pyme y lo que vamos a hablar hoy es absolutamente universal. Porque muchos me preguntan, bueno, sí, pero una pyme en la Argentina, con todos los problemas coyunturales, económicos, políticos que tienen, y yo les cuento que en realidad cuando analizamos las estadísticas, las tasas de mortalidad son iguales que en el resto del mundo. Porque el argentino nace y tiene en el ADN la incertidumbre y este contexto tan convulsionado. Entonces sabe cómo manejarse acá. Ahora, probablemente, si una persona de México viene a la Argentina, es muy probable que se funda muy rápido, porque ese know-how o ese timing le va a costar un tiempo. Pero hasta tal punto llega esto que yo te decía, que viendo incluso algunas estadísticas, yo miraba que el Centro de Desarrollo de la Competitividad Empresarial en México habla de que el 75% de los emprendimientos en México fracasan antes de los 2 años de fundado. En Colombia, según la Cámara de Comercio de Bogotá, al primer año de creadas sobreviven solamente 55 de cada 100 empresas, al segundo quedan 41, al tercero 31 y en el cuarto solamente 23. En Chile, el 85% de los emprendimientos es la tasa de fracaso en los 2 primeros años, según una organización que se llama Startup Chile. En España, el 70% de los negocios no llegan a los 4 años de vida, de acuerdo a una publicación del Emprendedor 21 de La Caixa. Entonces, hay algo que de alguna forma nos hermana, ¿no? O sea, de la misma manera que cuando analizamos las pymes, decimos, en casi todos nuestros países generan el 80 o el 70% de las oportunidades de trabajo, producen o aportan casi entre el 40 y el 48% del Producto Interno Bruto, y además, digamos que tienen una participación importantísima, casi del 99,9%, si incluimos la micro y pequeña empresa.
estamos hablando de lo mismo. Entonces, poder compartir esto en tu programa y llegar a los amigos y las amigas de México, para mí siempre es la posibilidad de decir, mira, hay temas que está bueno que los conversemos y que no pasan por una bandera, son transversales. Es correcto, estimado Carlos, y la verdad apreciamos mucho. Nuestra audiencia estará muy interesada en escuchar desde tu perspectiva y punto de vista este tema tan singular que tiene que ver con la supervivencia de los negocios. Los esfuerzos que se hacen para poder fundar un negocio son enormes. Se tiene que enfrentar vientos en contra de toda naturaleza para poder hacer que el negocio se convierta en una realidad. Y tan pronto que ese negocio ya está establecido, ahora viene el reto más importante, que es el de sostenerlo, el de mantenerlo en vida, ¿verdad? Y obviamente los negocios como los árboles, lo que no crece muere, ¿verdad? Entonces hay una serie de estrategias, una serie de acciones que se deben de llevar a cabo, pero nos resulta sumamente válido el escucharte hoy sobre aquellos focos o aquellos puntos que consideras tú que podrían ser motivos, ¿verdad?, de alarma en el crecimiento, en el desarrollo, la supervivencia de un negocio. Qué maravilla que esté en el punto de pyme o inclusive pudiera ser superior, pero es ahí en donde queremos aprender en cabeza ajena. Y eso es algo que apreciamos mucho, que nos vengas a platicar hoy, cuáles podrían ser estos motivos para que nuestra audiencia tome nota, ¿verdad? Y no sin antes preguntarte, y me encantaría escuchar tu punto de vista, Juan Carlos, ¿los negocios son para todos? ¿Todo mundo puede poner un negocio desde tu perspectiva? Y a ver, es una pregunta difícil de contestar de una manera tajante, ¿no? O sea, en principio es una oportunidad para todos, pero no todos están capacitados para poder ser exitosos en el negocio. Y vos dijiste algo que me parece muy importante, Alejandro. Vos mencionaste que así como los árboles, lo que no crece se muere. Muere. Y yo agrego, en los negocios, depende de cómo crezcas, también puedes morir. Porque no es lo mismo crecer bien que crecer. A veces pasa que cuando uno crece y no crece bien, no crece sobre bases sustentables y sólidas, desaparece. Y esto es la raíz de lo que yo quería compartir con ustedes. Porque si las estadísticas son iguales en todos lados y los empresarios no pueden echarle la culpa al contexto por la desaparición de sus pymes, porque el empresario pyme, por lo menos en la Argentina, le gusta victimizarse, ¿no? La culpa la tiene todo el mundo menos él. O sea, el gobierno, los sindicatos, el cliente, la competencia, la presión tributaria, los bancos, la financiación que no existe. Está bien, pero dentro de ese contexto, ¿hay empresas que le va bien o no? Sí. Entonces, hay gente que sabe manejarse dentro de eso. ¿Qué hace distinto a esa gente? Y yo creo que el problema de la desaparición, entonces, no viene de afuera, sino que viene de adentro. Una empresa cuando se crea en base a la capacidad que tiene una persona de detectar una necesidad insatisfecha en el mercado y desarrollar un producto o un servicio que la satisfaga. Si sabe leer bien el mercado y si es hábil para poder desarrollar la solución a esa necesidad, el mercado la comienza a demandar. Ahora, no es lo mismo dar respuesta a 4 o 5 clientes que a 100 o 200. La complejidad no es solamente una cuestión de escala, porque la escala trae complejidades de una calidad y una profundidad distinta. El problema está en que muchas veces el empresario pyme cree que lo que le funcionó cuando era pequeñísimo le va a funcionar cuando es mediano. Y entonces no se prepara para el crecimiento. No desarrolla, no genera una estructura, no arma una cultura, no delega, no comunica, no planifica, no controla. Es como un tenista
que sale a la cancha únicamente para devolver los saques del contrario. Es difícil que gane un partido. Puede sobrevivir, pero no ganar. En las pymes pasa exactamente lo mismo. El poder manejar esa segunda etapa, que es la etapa de crecimiento, es lo que determina si entramos en el 70% de las empresas que desaparecen en los 2 primeros años o seguimos. Y ahí hay cosas que estadísticamente, que analizando la realidad, primero sabemos que van a ocurrir. No son problemas que son inéditos. La gran mayoría de las empresas caen por los mismos motivos. Y yo hice una pequeña síntesis de una selección de algunos, simplemente para comentarlos y para después charlar contigo y profundizar a ver cuáles son los que mayormente les puede interesar. Para mí, uno de los primeros síntomas o señales es que todos hacen de todo, pero nadie es responsable de nada. Correcto. Es una característica muy común en las pymes. Al no hacerse responsable, quedan temas pendientes, quedan creencias de que las cosas se hacen, y cuando nos enteramos o nos damos cuenta que no se cumplen, ya es tarde, ya perdimos clientes, ya tuvimos incumplimientos fiscales, ya tuvimos problemas bancarios, lo cual es un problema. Otra dificultad es la empresa no posee una clara orientación, la empresa posee una clara orientación hacia las ventas, pero no hacia la rentabilidad. Parecería que para las pymes el negocio pasa por vender. Y la realidad es que pasa por vender con un margen de rentabilidad. Muchas veces, por vender más, perdemos dinero. Lo que pasa es que creemos que cuanto más aumenta la cifra de ventas, automáticamente mejor vamos a estar. Y hacemos cosas para aumentar las ventas, como descuentos, bonificaciones, le vendemos a clientes insolventes o que después nos damos cuenta que son insolventes y perdemos muchísimo. Pero no hay una conciencia que relacione o vincule el mayor nivel de ventas con el margen de ganancia. El empresario normalmente no tiene tan presente de dónde sale un descuento. El descuento no es gratis para la empresa. El descuento sale de una rentabilidad que el empresario decide sacrificar como una inversión para lograr un resultado mayor en el futuro. Por eso hay que saber a quién darle un descuento, hay que saber en qué productos hacer descuentos, ¿no es cierto? Y hay que saber con qué finalidad se da un descuento. La gran mayoría Inclusive, de Juan Carlos, no sé si tú estarías de acuerdo en que le podamos compartir a nuestra audiencia que, en efecto, cuando se trata de generar descuentos, existe una relación matemática muy clara entre los descuentos y su efecto en las ventas. Entonces, tan pronto nosotros concedemos un descuento, tiene que haber necesariamente un incremento de ventas para poder seguir manteniendo el nivel de rentabilidad. De no ser así, la rentabilidad se ve afectada de manera inevitable. El descuento es un recurso que se debe de utilizar como nos lo compartes tú, habiendo estudiado cuál es mi mezcla de costos, cuál es mi mezcla de ingresos y de rentabilidad y sobre cuáles podría yo estar aplicando esto para que no afecte el número final de la rentabilidad, que esto puede ser fatal para la empresa, ¿cierto, estimado Carlos? Es tan así, mira, Alejandro, yo se los voy a comentar con una historia que me pasó a mí, yo la viví, y que a lo mejor a los amigos que nos están escuchando y viendo les va a permitir por lo menos pensarlo de una manera distinta. Yo una vez estaba en una reunión con los gerentes de una empresa y se estaban presentando los resultados del mes. Entonces yo le pregunté al gerente comercial, admito que con una cierta dosis de ironía, le digo, ¿cuánto le pagaste a tus clientes este mes para que te compren? El gerente me miró y me dijo, no, pero ¿cómo me decís eso? Eso es una locura. ¿Cómo le voy a pagar a un cliente?
yo a los clientes les vendo y les cobro, no les pago. Digo, bueno, tenés razón, te pido disculpas, te lo voy a preguntar distinto. ¿Cuántos descuentos comerciales hiciste este mes? Ah, sí, un 20%, ¿ok? Entonces, vos te das cuenta que un producto que vale 10, le pagaste 2 pesos a tu cliente para que te lo compre, porque esos 2 pesos salen de la rentabilidad de la empresa. Es capital de trabajo que el empresario elige invertir. Si no lo invierte bien, es un gasto. Y todos sabemos que no es lo mismo un gasto que una inversión. Una inversión se hace para conseguir resultados positivos en el futuro. Un gasto es simplemente una erogación que se hace que no tiene una contraprestación en un ingreso futuro. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que sepamos que nosotros trabajamos para nuestra empresa, no para que nos compren más. No es importante tener más ventas si yo no estoy ganando dinero. Y eso muchas veces no sé plenamente consciente, Alejandro. Aquí era muy interesante, Juan Carlos, participar comentándote, y me recordaba la situación, por ejemplo, de las casas de bolsa en México. Aquí las casas de bolsa hubo un tiempo en que generaban altos ingresos, pero tenían quebrantos tan grandes que no importara que la cifra fuera de decenas de millones de pesos de ingresos, los quebrantos que tenían eran tan grandes que el nivel de rentabilidad de la unidad resultaba ser inoperable, inexistente, motivo por el cual inclusive desaparecieron, ¿verdad? Este tipo de unidades de negocio, la banca las absorbió. En fin, qué importante, ¿verdad? Es revisar no solamente el ingreso como una máquina aplastante, ¿no? Que está generando ingresos, sino cómo estamos aprovechando ese ingreso para que el margen sea atractivo. Y yo te preguntaría, Juan Carlos, ¿qué es más importante, el ingreso o el margen en una empresa? Es que los dos deben ser necesarios, porque uno de los problemas que yo te iba a comentar es que también se confunde lo económico con lo financiero en las pymes. El empresario cree que su empresa anda bien si tiene plata en el bolsillo, independientemente si tiene la que debería tener como resultado de una buena gestión. Entonces, la rentabilidad te permite crecer. El superávit financiero, o sea, el flujo de caja, lo que te da es la posibilidad de darle seguridad a tu proyecto, continuidad en el tiempo. Es lo que te permite tomar decisiones de inversión. Entonces, muchas veces el error que suelen tener los empresarios de la pequeña y mediana empresa es que tienen empresas con margen, pero tienen empresas que a lo mejor tienen déficit financiero. ¿Cómo puede ser? Y es fácil. Una cosa es tener la capacidad de generar un resultado positivo y otra cosa es cómo manejamos los recursos. Si yo le vendo a mis clientes para que me paguen a 60 días y a mis proveedores le tengo que pagar a 20, los 40 días de distancia los tengo que cubrir con capital de trabajo propio o con un crédito bancario. O financiado. Claro, y si muchas veces no consigo esa financiación, ¿qué hago? Tengo que salir a hacer descuentos por pronto pago para poder conseguir el dinero para poder pagarle a mis proveedores. Con lo cual, un problema que es financiero termina siendo económico. Y cada vez Correcto. la torta se achica más. Entonces, los problemas financieros requieren soluciones financieras. Y los problemas económicos, aunque sea obvio, requieren soluciones económicas. Y no mezclar, porque a veces las contabilidades de las pymes también están bastante sucias respecto de los pagos que se hacen. ¿Cuántos pagos que deberían ser personales del empresario aparecen dentro del flujo de caja de la empresa? ¿No es cierto? Y la gente pierde el sentido, pierde el norte, ¿no es cierto? Entonces,
Es importantísimo tener en claro los números. Y los números, siempre le digo a mis clientes, los números los tienen que saber manejar ustedes. Los números no es un tema del contador. El contador los tiene que asesorar, le tiene que brindar la información, pero ustedes tienen que saber leerlos. Así es. El lenguaje de los negocios son los números. Eso es un hecho y tenemos que entender muy bien la relación que existen entre los números por cada decisión que estamos tomando. En el caso particular, ¿verdad? De un negocio, bueno, un negocio está diseñado para generar una rentabilidad, a menos de que sea, ¿verdad?, una institución de beneficencia pública, la rentabilidad, siendo ese caso, bueno, pues probablemente no necesariamente, y aún así, ¿verdad? Tendríamos que hablar un poco más a detalle. Un negocio como tal busca esa rentabilidad y cada decisión que estamos tomando, ¿verdad?, impacta positivo o negativamente en la parte financiera. Los números nos lo van a corroborar, por eso el manejo de tus KPIs, de tus tableros de control, en donde puedas saber qué efecto está teniendo, ¿verdad? Un descuento en términos de ventas, un descuento en términos de margen, ¿verdad? ¿Cómo puede subir o bajar, ¿verdad? Este efecto sería como un primer acercamiento, ¿verdad? Con base a esto que nos estás compartiendo, estimado Carlos, que son señales, ¿verdad? Nos hablaste entonces Sí. nos estás compartiendo de cómo las empresas en los primeros años es una purga, es una coladera, ¿no? Hay un 80%, por generalizarlo de alguna manera, de empresas que desaparecen en los primeros 2 años. Número dos, tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro manejo de números nos va a influir sustancialmente porque esa sabiduría que debe de existir, ¿verdad?, en la administración de los recursos es lo que nos va a permitir que en el tiempo haya más posibilidades de su supervivencia. Hasta ahí vamos bien, estimado Juan Carlos. Sí, exacto. Magnífico. Te voy a agregar algo más, otra señal. Normalmente el empresario está rodeado de colaboradores, pero no delegan. La falta o la imposibilidad de delegar hace que el empresario termine haciendo actividades o dedicándole tiempo a labores que perfectamente podría desarrollar un colaborador, con un costo muy grande, porque el costo de oportunidad de tiempo del empresario es muy alto para la empresa. El empresario en ese caso termina siendo el empleado más caro que tiene el negocio. Pero ese no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que cuando el empresario está haciendo el trabajo de un colaborador, porque no confía, porque cree que lo hace mejor, porque no tiene tiempo para capacitarlo, el trabajo de empresario no lo hace nadie. Y el trabajo de empresario es lo que garantiza la sobrevida de la empresa, es ver el mercado, ver cómo van variando las necesidades de los clientes, desarrollar productos nuevos, ver lo que hace la competencia, detectar oportunidades o nichos nuevos, generar una cultura interna competitiva que sea empática con el cliente o que esté centrada en el cliente. El problema de la delegación es muy fuerte. El empresario termina, o sea, la empresa termina teniendo como techo de crecimiento la capacidad física del empresario de trabajar. Y eso es grandísimo el problema. Y no es un problema técnico, es un problema de cómo logramos que el empresario entienda la importancia de delegar. Y eso tiene mucho que ver con cómo lo ayudamos, cómo lo acompañamos para que él pueda entender cuál es su función y cuál es su rol. Su rol no es ser el mejor en hacer las cosas. Su rol pasa por lograr que las cosas se hagan. Y que se hagan las que se tienen que hacer en los tiempos y con los números, como bien dijiste, que corresponden. Entonces, ahí me gustaría aportar, si tú me lo permites, a nuestra audiencia. Hay un libro fantástico que habla justamente de los roles por los que va transitando una persona de negocios cuando desarrolla su empresa, el libro de El mito del emprendedor de Michael Gerber. Ese extraordinario libro nos habla de las 3 posiciones que nos comparte Juan Carlos: la posición del emprendedor,
la posición del administrador y la posición del operador, ¿no? Entonces, conforme va evolucionando y va desarrollándose el negocio, esa silla tan importante de la dirección, a mí me gusta ponerlo siempre como una analogía, es como si abandonara el capitán del barco el timón para bajar, ¿no?, al cuarto de máquinas y empezar a atender todo lo que está sucediendo dentro de la nave, y se queda ese timón sin una dirección, ¿verdad? Se queda completamente vacía. La silla del emprendedor, en la mayoría de los casos, cuando existe una evolución del negocio, se queda vacía porque está muy preocupado, ¿verdad?, el dueño del negocio en la operación y administración, y no vuelve, ¿verdad?, a la silla del emprendedor, que es el que justamente mira, ¿no?, y se asegura que ese negocio vaya en la dirección correcta, hacia una visión, ¿verdad? La visión, nadie más que el dueño de negocio, su equipo, son sobre los que recae el que se cumpla, que la dirección del negocio sea la correcta, porque se puede quedar a la deriva en un gran océano si no tiene esa dirección. ¿Estás de acuerdo, estimado Juan Carlos? Exacto, o sea, y si sigo la metáfora tuya, va para la sala de máquinas y el barco choca contra un iceberg gigantesco y todo el mundo dice, pero ¿cómo no lo vio? Y sí, no lo vio porque estaba en la sala de máquinas paleando carbón para que la caldera no se pare. No estaba mirando. Lo grave, Alejandro, es que esa actitud incluso va en contra de la calidad de vida y de la satisfacción del emprendedor. Porque un emprendedor, si hay algo que lo caracteriza, es su propósito y su ansia de hacer negocios. Estar abajo, paleando carbón, viendo si te pagó un cliente, si te entregó un proveedor, si se acreditó un cheque en el banco, si se liquidaron los sueldos como correspondía, eso no hace feliz al emprendedor o al empresario. Eso lo abate, lo agobia. Ahí es cuando el empresario siente que está prisionero de su empresa. Y lo distrae de su enfoque y de su rol más importante, que es justamente claro, hacer que el negocio crezca. Exactamente, porque o sea, depende, el negocio en una pyme depende fundamentalmente del corazón, y el corazón es el empresario. Entonces, ¿cómo lograr tener colaboradores alineados? ¿Cómo lograr que el empresario tenga más tiempo libre? Es delegando. Y delegar no es repartir tareas. Delegar es formar colaboradores para que tengan la madurez y la capacidad para poder crecer, desarrollarse y tomar mejores decisiones. Entonces, es un trabajo o es una función que es tan importante como invertir en una maquinaria, con la ventaja que una maquinaria se torna obsoleta y un colaborador alineado no, se potencia cada vez más. Entonces, el empresario tiene que tener en claro que su rol pasa por administrar y por gestionar y dirigir el negocio. Que entender, como decía Richard Branson, que un buen negocio es aquel que le mejora la calidad de vida a los clientes. Y para eso hay que alinear lo económico, lo financiero, lo productivo, la logística, en torno a esa mejora de calidad de vida que queremos darle al cliente. Es lo único que nos va a diferenciar y es lo único que nos va a permitir, incluso en un momento determinado, que el cliente nos pague el valor que nosotros le ofrecemos y no el precio que está marcado en el producto. Correcto. Sí, en definitiva, pues estamos hablando, amigos míos de la audiencia, de algunos factores, algunos elementos que debemos de considerar cuando nuestro negocio va desarrollándose. Todos los negocios, amigos míos, tienen un mismo proceso de desarrollo independientemente del giro al que estén enfocados. Ese proceso de desarrollo ya es un tema conocido, es un tema que yo te invito a que puedas empezar a ahondar. Existe mucha información que te puede ayudar a entender en qué punto de desarrollo te encuentras. No es muy difícil, ¿verdad? Podríamos hablar, estimado Juan Carlos,
del punto en el cual primero podríamos ser empleados, ¿verdad? Ahí es donde podemos conocer en cabeza ajena lo que sucede en un negocio. Después de adquirir esta experiencia, es una escuela fantástica, podríamos iniciar con el autoempleo, ¿verdad? Es el momento en el cual nos sentimos con todas las capacidades, las habilidades para poder montar nuestro propio esfuerzo de emprendimiento y lo hacemos a título personal y en ese momento tenemos todas las cachuchas, los gorros puestos, somos el empleado solar que hacemos todas las actividades, ¿no? Nos convertimos en director general, en director de finanzas, de operación, de recursos humanos, ¿verdad? Y marketing y ventas, de pronto somos todo. Hay un momento en el cual crece nuestro negocio y entonces es ahí en donde estábamos hablando de las posiciones que nos habla Michael Gerber en su libro de El mito del emprendedor, en donde dejamos, ¿no?, de ser emprendedores para ocuparnos de los temas administrativos y operativos. Y es ahí en donde, en esta analogía que hemos comentado, estimados amigos, podemos perdernos en las operaciones. Cuando estás trabajando en el negocio y no para el negocio, es en donde puedes llegar a experimentar al tiempo una gran frustración de no avance, de estancamiento, ¿verdad? Es en donde tienes esa llamada ceguera del taller, porque no estás pudiendo mirar lo que está sucediendo en tu negocio para poderlo hacer crecer, porque estás muy distraído en las cuestiones operativas del día a día. Se queda vacía esa silla de el emprendedor, que es el que se encarga de hacer crecer y conducir el negocio hacia la dirección de la visión que previamente pues tiene el dueño de negocio. Con esto, Juan Carlos nos apunta, ¿no?, el valor que tiene la delegación. Tenemos que empezar a sufrir una evolución como empresario que es dolorosa, y esa evolución, esa transformación sucede cuando tenemos que dejar que otras personas se hagan cargo de lo que probablemente yo considero que debo de hacer como nadie más, ¿no? Juan Carlos diría, ¿no?, es que nadie lo hace como yo. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, y esos retos y resistencias que tiene el dueño de negocio de soltar, permitir que otros más ejecuten, pero para esto existe un ingrediente muy interesante que es la capacitación. Cuando hay capacitación puedes hacer una delegación, la palabra asociada, ¿no?, a la delegación, no sé si tú estás de acuerdo, es esa capacitación. En la medida en la que gente se vaya entrenando, puede recibir con mayor éxito una responsabilidad y dar los resultados que se están esperando. Estimado Juan Carlos, tenemos que ir a mensajes de nuestros patrocinadores y de regreso, amigos míos, vamos a leer algunas de las participaciones de nuestra audiencia para que continúe compartiéndonos Juan Carlos Balda sobre esta información desde Argentina. Nos preguntan, ¿está en México o está en Argentina? Está en Argentina. ¿Estás en la ciudad de Buenos Aires? En este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires, es correcto. Magnífico. Vamos entonces a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para dar lectura a nuestra participación de audiencia para continuar con nuestro tema. Adelante, por favor. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles, Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad,
un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyam.mx. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Te recuerdo que puedes participar en el chat. Si tú entras a la página proyectaterradio.com, ahí puedes encontrar un icono que dice chat y puedes participar, puedes formular tus preguntas, tus comentarios, con mucho gusto ahí podríamos dar lectura a algunos de ellos. Por ejemplo, estimado Juan Carlos, aquí, bueno, nos están preguntando sobre la naturaleza del programa. Estamos hablando, amigos míos, sobre el desarrollo de las pymes y con algunos factores que pueden poner en peligro su desarrollo y su sustentabilidad en el futuro. Para ello nos acompaña Juan Carlos, él está en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, es especialista en este tema. Por aquí, por ejemplo, nos pregunta Roberto Guzmán si hay una diferencia entre las pymes argentinas y las pymes mexicanas. Estimado Juan Carlos, ¿hay diferencia o no hay? Desde el punto de vista de las características de gestión, por la experiencia que tengo de trabajar con empresarios mexicanos, en ocasión de algunos de mis viajes a México y de la consultoría online que normalmente mantengo con algunos empresarios, puedo decirles que no veo diferencias sustantivas. El contexto condiciona, pero no marca diferencias tan grandes. Los problemas de delegación, de comunicación, resistencia al cambio, el no manejar los números, el no definir claramente quién es el perfil de los clientes, son situaciones que veo tanto en Argentina como en México, como en otros países de Latinoamérica con que tengo contactos. Correcto, estimado Juan Carlos, te agradezco. Por aquí, por ejemplo, nos pregunta Manuel Gómez que si es recomendable invertir en pymes, en la bolsa de valores, si hay alguna diferencia entre lo que estamos hablando ahorita, qué relación hay con las inversiones en valores, en términos de riesgo, y a grosso modo, ¿tú cómo lo verías? Yo creo que yo tengo un sesgo para contestar esa pregunta, ¿no? O sea, a mí me gusta y siempre me identifica la generación de productos o servicios y no la inversión especulativa financiera. Pero no es que esté bien o esté mal, es simplemente mi naturaleza. Mi orientación y mi enfoque siempre está en una empresa que genera productos o servicios. Entonces, por eso a lo mejor le contestaría al amigo que prefiero eso a invertir, pero es una posición personal, no, seguramente Alejandro, vos podrás con tu experiencia también aportar tu visión, pero ya te digo, es una cuestión muy, muy personal. Es correcto, estimado Juan Carlos y Manuel. Yo te comentaría como banquero privado que he sido por 30 años, el desarrollo de las pymes es un sector muy atractivo en el tema bursátil. Por supuesto que son las empresas que están en un punto de desarrollo que llevando a cabo las cosas, digamos, el manejo de negocio correcto, con toda una profesionalización, considerando estos elementos que nos está compartiendo Juan Carlos, son las empresas que tienen una mayor proyección y por supuesto en el tiempo, estas pueden generar una rentabilidad muy atractiva. Sería la relación que te diría es pues simplemente esas empresas, estos empresarios que están considerando, ¿verdad?, estos factores que nos comparte Juan Carlos y muchos más que hacen las cosas de manera correcta, que atienden estas señales de alarma, son las que tienen más posibilidades de poder crecer ordenadamente, profesionalmente, y eso se va a reflejar en sus números y obviamente los números, ¿verdad?, lo van a expresar en sus estados financieros, en sus proyecciones financieras, y esto tiene un impacto positivo o negativo dentro, ¿verdad?, del futuro de esa empresa que cotiza en bolsa. Por supuesto, podría ser una muy buena opción haciendo un buen análisis o podría llegar a ser un riesgo en el caso, o una especulación en el caso de algunas empresas que no tuvieran necesariamente una claridad en su futuro con base a el tema de su propio manejo. Estimado Juan Carlos, también Joanny, nos has estado compartiendo aquí sus saludos, nos da mucho gusto también
tener a Johnny Rodríguez y a Magalis que están participando en el chat. Y coméntanos, estimado Juan Carlos, pues tenemos que avanzar en el programa. Estos son algunos de los factores, hay algunos más que tú estás teniendo en mente que podrían ser interesantes desmenuzar y compartirle a nuestra audiencia. Adelante, por favor. Sí, cómo no. Podríamos hablar incluso también de cómo afecta al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas la resistencia al cambio. O sea, el hecho de aferrarnos a una manera de trabajar y a cómo hicimos las cosas o cómo venimos haciendo las cosas a lo largo del tiempo, como si fuese la única manera de hacerla. En este momento, cualquier empresa necesita estar al día de cuáles son los cambios en las necesidades de nuestros clientes. Y tiene que tener una cultura interna y una versatilidad para poder rápidamente modificar su forma de trabajar, su propuesta de valor, para que el cliente se sienta satisfecho y se sienta conforme con lo que le estamos dando. El tema es muy simple, si nosotros no lo hacemos, el cliente no nos compra, ¿no es cierto? Y no es que a veces el mercado se cae, a veces el cliente elige otra opción, otra alternativa, y eso tiene que ver con nuestra visión de lo que significa estar al día con el mercado. O sea, la empresa existe para satisfacer un cliente. Si el cliente cambia, la empresa tiene que cambiar. Tiene que adaptarse, tiene que ayornarse a esas nuevas condiciones. Así que te diría que eso es un punto importante. Otro punto que también creo que... Dicen que en las empresas, estimado Juan Carlos, el que sobrevive, el que más posibilidades de sobrevivencia tiene, no es el que tiene la mayor resistencia al cambio, sino el que tiene la mejor adaptabilidad, ¿verdad? Aquel que puede empezar a transformarse, ¿verdad? Sin perder de vista, ¿no? Yo creo que esa visión, esa cultura organizacional que nos apunta, que nos da la dirección y nos da el norte, pero estamos obligados a entender que los tiempos van cambiando, el interés va cambiando, las formas van cambiando, y lo que en el pasado funcionaba no necesariamente nos va a funcionar hoy en día. Entonces, esa flexibilidad, esa resiliencia que pudiera llegar a tener la empresa nos puede dar más oportunidades de crecimiento y de supervivencia en cambios tan importantes como sucedió en el tema del COVID. Sí, exactamente. Y por eso hay una frase muy, muy buena de Elon Musk que dice: estamos en una época diferente de hacer negocios. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra manera habitual de hacer negocios. Y también lo planteó Kiyosaki. Kiyosaki dijo algo muy simple: los días fáciles se acabaron. Después del COVID, los días fáciles se acabaron. Las cosas no van a volver a ser como antes, por más que gritemos, nos enojemos y creamos que hemos sido víctimas de un castigo de Dios, ¿no es cierto? El mercado mutó, el mercado cambió, y las empresas que se quedan esperando que vuelva a la, entre comillas, normalidad, pasan a ser historia. Lo dijo también el escritor uruguayo Mario Benedetti, ¿no? Cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Todo el juego completo. Claro. O sea, no es un cambio de reglas de juego, es un cambio de juego, como vos bien lo decís, Alejandro. Hay que jugar distinto. Entonces, tenemos que ser capaces de tener una velocidad interna tan rápida como la velocidad de cambio del mercado. Y esto tiene que ver, Juan Carlos, y estoy seguro que nuestra audiencia ya lo está percibiendo, con digamos, un gusto por la zona de confort, ¿verdad? La zona de confort, cuando está uno en el área de confort, de pronto empieza uno a correr un riesgo porque no se están tomando las medidas, ¿verdad? De lo que en el futuro pudiera llegar a representar un reto, ¿no? En todo momento la empresa, siendo una organización viva, tiene que estar habilitándose, ¿verdad? Y tiene que estar mirando hacia el futuro para poder tener lo suficiente para poder enfrentar cualquier reto. Y esta evolución
nos exige el habilitarnos como empresarios, como empresa y atender las señales del exterior. ¿Y quién es el mejor, digamos, comunicador de esos cambios? Pues nuestro propio cliente, ¿verdad? Ese cliente, ese prospecto nos va a dar las señales muy claras de por hacia dónde podemos dirigir nuestro esfuerzo. No sé si tú lo piensas de esa manera, Juan Carlos. Es así, ¿no es cierto? La zona de confort es la zona donde nosotros nos sentimos protegidos y nos sentimos a salvo. Ahora, salir de la zona de confort implica cambiar. Y cambiar duele. Siempre duele cambiar. Nos dolió dejar de ser niños, nos dolió dejar de ser adolescentes, nos dolió dejar de ser adultos para pasar a estar en la tercera edad. Todo nos dolió. Ahora, si bien es cierto que cambiar duele, no cambiar mata. Es más grave todavía, porque eso hace que nosotros nos quedemos fuera del juego. Tenemos que desarrollar una cultura interna que vea el cambio como la búsqueda de la mejora continua. ¿Mm? Que lo vea como una necesidad ineludible. ¿Mm? Y que además ni la dirección ni la intensidad del cambio está en nuestras manos. Como vos bien decís, la dirección y la intensidad del cambio la marca el cliente, con sus preferencias, con su aceptación, porque nosotros tenemos que lograr que el cliente quiera meter la mano en su bolsillo y pagar por nuestro producto lo que le estamos pidiendo. O su indiferencia. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran desafío y ese es el gran riesgo de no cambiar, quedarnos solos. Ahí tenemos ejemplos de empresas que no aceptaron el cambio y son muy conocidas. Está el Blockbuster, está Kodak, ¿verdad? Son empresas que en el Sears, ¿no? Hubo una resistencia al cambio, hubo una expectativa de que esa condición iba a regresar y nunca sucedió. Entonces, en la medida en la que nosotros como personas de negocios y empresarios entendamos que todo este organismo vivo requiere de un refresh, ¿verdad? Existe una validación de lo que tal vez funcionaba y si no, o funcionaba correctamente, si lo podemos mejorar. Y si no funciona, entonces, ¿qué vamos a hacer para que sí funcione? Ese proceso de mejora continua, ¿verdad? Es el que nos va a dar también una mayor posibilidad de que el negocio continúe creciendo, continúe adaptándose a las nuevas preferencias y pues a las nuevas exigencias del mundo. Así es como está sucediendo, estimado Juan Carlos. Sí, fíjate, vos diste dos ejemplos que son paradigmáticos, ¿no? Kodak y Blockbuster. No se resistieron al cambio, lo negaron el cambio. Pero lo negaron desde una situación casi de soberbia, porque eran líderes indiscutibles. Y lo negaron a tal extremo de que en Kodak se creó la primera cámara digital. Y el Consejo de Administración de Kodak le dijo lo rechazó al ingeniero que la desarrolló que eso no tenía sentido porque si tenían el 85% del mercado. En Blockbuster, el fundador de Netflix, cuando desarrolla la visión embrionaria de Netflix, se le ofreció a Blockbuster. Y Blockbuster, como decimos en Argentina, subido al caballo, ¿no es cierto?, creyéndose más importante que el cliente para manejar el mercado como todo líder, dijo, no, ¿para qué? Si tenemos este modelo que funciona. Los dos tuvieron la opción de ser parte del cambio y los dos eligieron ser fiel a su historia y no al cliente. Es correcto. Pues, estimado Juan Carlos, ha sido un placer haberte escuchado y haber de verdad disfrutado de este conocimiento que nos has compartido y que estoy seguro que nuestra audiencia valora mucho. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden encontrar el programa. El programa está grabado en los canales de Proyectate Radio. Si ustedes buscan el Facebook o en el YouTube Proyectate Radio 4, ahí encuentran la repetición de nuestro programa. También, por supuesto, en mi canal de YouTube, Consultorio Empresarial Querétaro, lo buscan y van a encontrar la repetición de este programa, donde podrán tomar nota
de estas 5 tips, por lo pronto, que nos ha compartido Juan Carlos Balda desde la ciudad de Argentina, que esto aplica para todas las empresas en todo el mundo, son de alto valor para que lo tengan en mente y cuando lleguen a ese proceso de desarrollo, o tal vez ya lo están experimentando, nunca sería una mala idea revisarlo. Estimado Carlos, si nuestra audiencia quisiera contactarte, ¿en dónde te pueden encontrar, estimado Juan Carlos? Pueden ubicarme a través de mi blog que se llama Grandes Pymes en www.grandespymes.com.ar, o si tienen alguna duda o necesitan alguna ampliación de alguno de los conceptos que estuvimos hablando, me pueden escribir a mi casilla de correo jcbalda, con B corta, @grandespymes.com.ar. Con mucho gusto les voy a responder las inquietudes que tengan. Magnífico, pues te agradecemos mucho tu tiempo y a nuestra audiencia les agradecemos que hayan asistido y hayan escuchado nuestro programa todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tenemos este tipo de programas de conocimientos empresariales y los lunes, no dejen de escucharnos los lunes de 2 a 3 de la tarde, tenemos el programa de Proyectando Emprendedores. También ahí van a aprender muchísimo en carne propia de lo que está viviendo la gente que se toma que toma la decisión de emprender un negocio, lo van a encontrar. Gracias a nuestra audiencia, gracias Juan Carlos, estamos en comunicación y seguramente recibirás una nueva invitación para que continuemos platicando de este tema, estimado Juan Carlos. Buenas tardes. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos.